Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y el tema de hoy se llama Mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Por eso cantábamos este canto, porque la fidelidad del Señor nos hace a nosotros creer que Él siempre va a estar de nuestro lado. Y dice la Biblia que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie es contra nosotros. Y este canto me gusta también porque dice, no nos detendremos, no nos van a mover, porque nuestra fe está cimentada en Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: pero fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. Una vez más, si usted lo tiene ahí, dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pero fíjese, hermano, para que haya una fidelidad, tienen que haber promesas, ¿verdad? Cuando la pareja de novios se están conociendo, se hacen muchas promesas. Y se dicen, ¿verdad? Fíjate que me gustaría esto, sí, mi amor, lo vamos a conseguir. Me gustaría aquello, lo vamos a conseguir. Y me gustaría aquí, y lo vamos a conseguir. Y cuando están frente al altar, se hacen muchas promesas. Y una de ellas es: en la enfermedad, en la salud, yo voy a estar contigo. Fíjese, esa es una promesa. En la enfermedad y en la salud, ahí voy a estar a tu lado. Pero a veces llega la enfermedad, hay que se quede. No hay una fidelidad. ¿Pero por qué? Entonces tenemos que entender qué es la fidelidad y por qué la Biblia compara a nosotros como siervos fieles con la fidelidad del Señor. Entonces tenemos que entender cuál es la fidelidad del Señor. Cuando el Señor nos da promesas a nosotros, nosotros las creemos porque vienen de Él. Amén. Y dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para que mienta. Entonces las promesas del Señor a nuestras vidas, nosotros las creemos. Pero sabe, hermano, cuando todo va bien, estamos en nuestro primer amor, ¿verdad? Cuando todas las cosas fluyen bien, hermano, aquí estoy, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿A dónde voy? A donde me lleven, ahí voy. Si viene el problema, hay poder en Cristo, lo reprendemos, lo echamos fuera y caminamos y vamos y conquistemos naciones y adelante, porque todas las cosas están marchando bien. Pero cuando de repente llega la dificultad a nuestras vidas, parece que ya empezamos a retroceder y parece que aquello que prometimos al Señor, parece que se empieza a difuminar, ¿verdad? Señor, yo voy a ir, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y el Señor es tan bueno que nos da a nosotros lo que nosotros le pedimos, en esa fidelidad de Él. Pero de repente ya nosotros empezamos como que a titubear y a dudar y decir: Señor, ¿será? ¿Será que era así? Señor, ¿será que se va a cumplir? ¿Será que voy a llegar a tener lo que te he pedido? Pero si tú me lo prometiste, pero si tú estuviste ahí. Y fíjese, hermano, muchas veces hasta en medio de nuestros caprichos, el Señor permanece fiel. Y eso lo hemos comprobado mucho. Porque a veces hacemos nuestra voluntad y cuando hacemos nuestra voluntad, las promesas del Señor se detienen porque hay que ordenar nuestras vidas. Hay que ordenar el camino para poder llegar a esas promesas. Y eso es lo que le pasó a las mujeres que les voy a mencionar ahora, porque el Señor le da una promesa a Abraham. Y vemos en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, una promesa hermosa que Dios le da a Abraham. Y dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjese, la promesa del Señor: y haré de ti una nación grande. No le dijo: haré de ti un pequeño pueblo, haré de ti una familia bonita, vas a tener nueras, nietos, bisnietos. No, la promesa es: haré de ti una nación grande.
Y ahí va la duda. Pero ¿cómo? Si Sara es estéril. ¿Cómo? A ver, ¿cómo va a llegar esa promesa? Dime tú, Señor. ¿Cómo voy a tener esa simiente si mi esposa es estéril? Y entonces la esposa también lo duda. ¿Será? Y empiezan los serás, ¿no? ¿Será? ¿Será que el Señor te habló bien? ¿No será que se confundió? Seguro que era para ti. Estoy parafraseando, ¿no? Seguro que eras tú. ¿Será que no había alguien más ahí cerca de ti? No, era para él. Y entonces dice la Biblia que la esposa de Abraham, que se llamaba ¿cómo? Sara, que por cierto era su media hermana, por eso de ahí viene una nación pura. Era su media hermana, eran hijos de papás, del mismo papá. Entonces Sara empieza a decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí nos va a dar, pero pues como yo no puedo, aquí está mi sirviente y ten hijos con ella. Y yo creo que ahí vendrá la promesa de Dios. Pero no era así. La promesa era para ellos, para Sara, para Abraham, como pareja. Pero bueno, ahí fue un capricho ya, ¿verdad? O sea, ya empiezan los caprichos en esa promesa. Y ya después tienen a un hijo que se llama ¿cómo? Isaac. Mira, vamos a hacer un poquito de historia. Abraham y Sara tienen un hijo que se llama Isaac. Acuérdense bien, ¿cómo se llama? Isaac. Y entonces cuando llegó la edad en que Isaac iba a tener novia, esposa, le dice, ¿sabes qué? Llévalo allá donde está mi familia, porque ya se habían movido del lugar, llévalo allá con mi familia y que escoja de entre las hijas de mi familia. Y entonces Isaac le escogen a Rebeca, su prima, y se casa con Rebeca. Y la promesa del Señor empieza a cumplirse con Isaac, al ser ya simiente de Abraham. Y entonces le vuelve a decir el Señor a Isaac, haré de ti una nación, haré de ti un pueblo grande. Pero ¿qué cree? Que Rebeca era estéril. Y entonces, ¿pero cómo? Ahí van otra vez los cómos. ¿Pero cómo? ¿Será que vamos al ginecólogo? ¿Será que no había en ese tiempo, verdad? ¿Qué hacemos para que se cumpla esa promesa? Yo creo probablemente que tal vez puede llegar otra mujer por ahí y por ahí puedes tener un hijo. Pero no, dice la Biblia que el Señor se acordó de aquel pacto y rompía la esterilidad de esas mujeres. Y entonces tienen dos hijos, uno que se llamó Esaú y el otro que se llamó ¿cómo? Jacob. Acuérdese, Esaú y Jacob. Y entonces Jacob vuelve a bajar la promesa del Señor hacia Jacob. Y entonces Jacob tuvo dos mujeres oficialmente y dos criadas. Pero a la que él amaba era a Raquel. ¿Y qué cree? Raquel también era estéril y también era su prima. Y no podían tener hijos. Y entonces a Raquel le empieza a venir la vergüenza, la tristeza, porque su hermana Lea sí podía tener hijos. Y Lea comenzó a darles hijos a su esposo y ella no podía. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Ten a mi sierva y ten hijas con él. Y que los tenga aquí en mis piernas para que yo diga que son míos. Pero no era así la promesa del Señor, había que esperar. Ella tenía que esperar. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Pero llegó la desesperación, llegó la angustia, se multiplicaba la vergüenza, se multiplicaba la angustia. ¿Cuántos vieron el programa ayer de experiencias de vida? El que no lo vio, Señor, perdónalos, Padre, quítales ese pecado, Señor. Teníamos invitados a Laurita y a Cristian que están aquí con nosotros y ellos contaban su experiencia de vida y ellos decían que no podían tener hijos. Y les decía John, muy acertado, ¿verdad? Les decía, es que la gente nada más te critica y te señala, ya te casaste, ¿y para cuándo los hijos? Oye, ya llevan varios años, ¿y por qué no vienen los hijos? Y cuando llega el hijo, ¿para cuándo el otro? Si es niño, ¿para cuándo la niña? Y si tarda en llegar, oye, ¿qué puedes o no puedes? O, se me hace que este no puede. Y empiezan las cosas incómodas para la familia. John hacía un llamado a la empatía, ¿verdad? Porque a veces nada más vemos y no, hay un trasfondo de las cosas. Y es lo que pasaba con estas mujeres. Y entonces Rebeca
le decía a su hijo, le recordaba, porque era su hijo amado, acuérdense, le recordaba la promesa que Dios había hecho. Y entonces por fin el Señor se acuerda de esa promesa y Raquel da a luz un hijo que se llamó José. Estamos aprendiendo historia. Abraham, padre de ¿quién? De Isaac, padre de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José, que era su hijo amado, y le regaló una túnica de muchos colores, y era su hijo amado porque era el hijo de la mujer que él amaba, que era Raquel. Y entonces los demás hijos se empezaron a llenar de angustia, de celos, y entonces lo venden a José, lo venden como esclavo, y agarran su ropa y la manchan ahí con sangre y le dicen al papá: mira, tu hijo murió, lo devoraron las fieras. Y el papá, que era Jacob, llora amargamente y dice: hijo, ya perdí un hijo. Pero resulta que José fue vendido a Egipto, y en Egipto se cumplen los sueños que él había hecho. Y esa historia usted ya se la sabe, algún día la vamos a contar bien, pero quiero ir así bien rapidito. Cuando él llega a Egipto, ahí llega entonces los 7 años de abundancia, y luego llegan los 7 de sequía, y cuando llegan los 7 años de sequía, manda a Jacob a sus otros hijos y le dice: vayan y compren, y resulta que el gobernante era su hermano que ellos vendieron, y bueno, ahí se reencuentran. Pasó una situación que luego les voy a contar, pero ahí se reencuentran, y entonces José le dice a Faraón: ellos son mis hermanos, mi papá está allá, y le dice: pues tráete a tus hermanos y vengan para acá, y aquí les voy a dar la mejor tierra de Israel, que era Gosén, por donde está el mar, y entra, ahí nace el río Nilo. Y entonces llegan todos, eran 70, fíjense, la familia de él eran 70, y llegan y los recibe Faraón y les dice: pues bienvenidos, esta es su casa y aquí van a ustedes a prosperar, y bueno, les da la mejor tierra. Pero ¿qué creen? Que resulta que el Señor sí los empieza a prosperar. Y ahí el Señor le cambia a Jacob. Bueno, ya le había cambiado el nombre a Jacob el Señor. En lugar de Jacob, que se llama usurpador, le puso Israel. Y entonces quien entró a Egipto fue Israel, con su familia. Y ahí nace el pueblo israelita en Egipto, viviendo y gozando de las bendiciones y de las maravillas de Egipto. Pero ¿qué cree? Murió ese faraón, y murió otro faraón, y pasaron 430 años de Israel. Ya eran un pueblo, o sea, ya no eran 70, ya eran muchísimos, eran más que los egipcios. Y entonces dice la palabra del Señor que empezaron a tener miedo el pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 1:12 dice la palabra del Señor que el faraón, como no conocía a José ni sabía qué onda con ellos, por qué llegaron, cómo llegaron, dice que les dijo: ¿saben qué? Le aconsejaron, le dijeron: mira, si este pueblo hace caso a nuestros enemigos, se van a poner en contra de nosotros y nos van a aplastar, porque era un pueblo poderoso los israelitas. Y le dice: ¿sabes qué? Los hagamos nuestros esclavos. Y es ahí cuando el pueblo de Israel comienza una esclavitud tremenda, hermanos. Y dice la palabra del Señor que mientras más les ponían cargas, dice en Éxodo, ¿quién me ayuda ahí con la diapositiva? Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Fíjese, mientras más les ponían trabajos duros, el pueblo de Israel más se multiplicaba. Y dice la palabra del Señor que las mujeres hebreas daban a luz muy rápido, porque dijo: oye, están creciendo tanto. Y dijo el faraón: ¿sabes qué? Cuando nazcan los hijos de estos hebreos, cuando nazcan sus hijos, si son varoncitos, mátenlos, porque ya no quiero que se multipliquen, y si son niñas, pues que vivan. Y entonces dice que las parteras usadas por el Señor llegaban al parto, y si era niño le perdonaban la vida. Y cuando llegan con Faraón y le dice: oye, ¿por qué no estás haciendo lo que te dije? ¿Por qué no los matas? Y le dice: porque las hebreas son muy, muy fértiles, y cuando nosotras llegamos ya nació el bebé, y ya está fuera el bebé. Y entonces el Señor se agradó de ellas.
Y por ahí en esa, fíjese, en esa persecución, en esa tragedia, nace Moisés. Y entonces, como era un varoncito, le perdona la vida a la partera, pero lo esconden, y usted ya sabe la historia, ¿no? Lo meten y lo llevan en el río, y aparece por ahí la hija del rey y lo encuentra. Y fíjese cómo el plan perfecto de Dios sigue su camino. A pesar de las tribulaciones que el pueblo de Israel pasaba, a pesar de la angustia que ellos pasaban, el plan perfecto de Dios que le había prometido a Abraham continúa su curso. Qué hermoso es el Señor, hermanos, porque podemos ver en la palabra que no hay un problema, no hay una situación difícil que detenga la voluntad del Señor. No hay nada que pueda detener nuestra vida en Cristo. Por eso este canto me gusta cuando dice: no nos detendremos, no nos moverán, porque Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y mire, y entonces dice la palabra del Señor que después regresa Moisés. Y ya ustedes saben esa historia, el pastor nos los enseñó ahora en Semana Santa. Regresa y entonces pasan las plagas y ellos, como eran 430 años, pues ellos ya no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque se empezaron ellos a tener la vida que tenía Egipto. Adoraban dioses de Egipto. No, eran 430 años. Ya la generación aquella que entró ya no, pues ya no conocían. Y el Señor cumple su promesa, y después de la Pascua y después de las 10 plagas, el Señor saca con mano fuerte a Israel de Egipto, ya como un pueblo. Ahora salieron 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Mire, de esa pequeña familia, de papá, mamá y otra mamá y otras 2 mamás y 12 hijos, salieron 600,000, sin contar niños y sin contar mujeres. Y tenían de 2 de 3 mujeres, porque en ese tiempo era válido. Imagínense, y aparte se le pegaron otros pueblos, y bueno, salieron un montón de Egipto. Y ahí ya viene la historia de Israel. Pero sabe, hermano, lo que yo quiero que usted que entendamos en esta mañana, que cuanto más crecen los problemas, cuando el pueblo de Israel pasaba por más tribulación, el Señor permanecía fiel a su promesa. Y el Señor permanece fiel a su promesa. Y cuando llegan ya a la tierra que el Señor les prometió, y se ubican y ya hacen ahí reparten la tierra y todo, ellos empiezan a pedir rey. Y bueno, y ahí viene toda la historia de Israel, que por ahí la vamos a aprender bien en algún momento. Pero sabe, hermano, Jesús ya con sus discípulos también les hace una promesa. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. El Señor le dice a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y sabe por qué le daba esta promesa al pueblo de Israel, hermanos? Porque también los estaba preparando para una persecución grande. Ellos también iban a sufrir una gran persecución, iban a ser oprimidos, iban a ser llevados muertos, los iban a destruir. Y por eso el Señor les estaba diciendo desde ahí: yo le rogaré al Padre para que venga el Espíritu Santo y los guarde y esté con ustedes y los proteja de todo mal. En Hechos 1:8 el Señor le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa para nosotros. Pero sabe, hermano, a veces pensamos que el poder que nos da el Espíritu Santo es de lanzar fuego y de hacer esto, hacer el otro, y no es tanto eso. El poder que nos da el Espíritu Santo es un poder para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese es el poder que el Señor nos da.
Si nosotros caminamos, si nosotros seguimos en el camino del Señor, debemos demostrar el poder de Dios que ha actuado en nuestra vida. Porque primero tenemos que vivirlo nosotros. Si no, ¿qué vamos a decir? Si no, ¿qué vamos a enseñar? Y entonces yo tengo que experimentar el poder de Dios para ser un testigo. Pero sabe, hermano, qué difícil es eso. El poder permanecer como si nada pasara a través de los problemas. Como si todo estuviera bien cuando hay problemas. Y decir, yo voy a seguir, yo debo seguir. Es difícil, no es fácil. No es fácil. Y dice la palabra del Señor que los discípulos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y salían a predicar con denuedo y con su propia vida. Con su propia vida salían ellos a predicar. Y entonces vemos nosotros allí en Hechos capítulo 4, pero en el versículo 3 y 4, viene toda una historia después de Pedro y Juan cuando subían al templo. Había una puerta que se llamaba La Hermosa. No se llamaba así la iglesia ni el templo. A veces el templo La Hermosa, no, la puerta se llamaba La Hermosa. Ahí en el templo. ¿Cuál templo? Pues el templo que habían hecho los reyes. Y ahí dice que estaba un cojo, y Pedro y Juan, llenos del poder del Señor, vinieron y sanaron a ese cojo. Usted ya sabe la historia, ¿no? No tengo oro, no tengo plata, pero de lo que yo tengo te doy. Eso es lo que yo les digo. Nosotros debemos de tener para dar. Si nosotros queremos dar amor, pero no tenemos amor, pues como que el poder de Dios que fue prometido no hace efecto, no surte efecto. Y dices, pero ¿por qué? ¿Será que el poder de Dios no puede? No, sí puede, pero nosotros somos los primeros que debemos demostrar ese amor. Y Pedro y Juan tenían de lo que iban a dar. Y dice, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y este hombre se levantó, no podía caminar de nacimiento. Imagínense cuántos años sin caminar, pero el poder del Señor lo levantó. Y entonces viene Pedro, y como llegan a decirle, oye, ¿por qué lo sanaste? Y entonces él le empieza a decir, yo no lo sané, el que lo sanó fue Jesús, aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes mataron, y les empieza a hablar del poder de Cristo. Cuando habían sido llenos del Espíritu Santo, cuando llegó el Espíritu Santo, y la gente empezó a decir, estos están borrachos, porque están hablando otras cosas, idiomas que yo sé. Y en eso dijo él, no estamos borrachos. Es la promesa del Señor que aquel Cristo que ustedes crucificaron. Y entonces como les echaba la culpa, pues ellos se molestaban. El Sanedrín, los sacerdotes enojaban de decirles, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y ustedes y también con permiso del gobierno. Y entonces ellos se molestaron tanto. Pero sabe, hermano, en esa primer predicación de Pedro vinieron 3,000 almas a Cristo. 3,000. Imagínense, 3,000. Yo estaba feliz el viernes porque Lalo aceptó a Cristo en su discipulado. Era uno. Y yo estaba feliz porque él dijo, yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero cambiar mi vida. Y él vino a Cristo ahí en esa clase y oramos por él y él recibió al Señor. Yo estoy contento. Ahora imagínense 3,000 en un atarrayazo. 3,000 almas. Y después de que Pedro y Juan sanan a este cojo, dice la palabra del Señor que la gente seguía creyendo en el Señor. Pero como aquellos bandidos no les gustó que le dijeran que ellos habían matado, agarraron a Pedro, agarraron a Juan, los llevaron a la cárcel, les dieron una golpiza, hermanos, tremendo. Les pegaron, los azotaron. Pero mire, mientras los azotaban, dice la Biblia, que mientras los azotaban, mientras les pegaban, mientras los intimidaban y les decían, no hablen más de ese Cristo, no hablen más, mientras ellos eran sufridos, 5,000 personas venían al conocimiento del Señor. Imagínese, hermano, mientras más crecen los dolores, los problemas, la tribulación, el plan perfecto del Señor sigue su curso. El Señor es fiel a sus promesas, mi hermano. El Señor es fiel. Y mire, y si nosotros leemos todo el libro de Hechos, vemos cómo muere Esteban.
apedreado. Y entonces ellos empiezan a matar a todos los que venían a Cristo. Y los cristianos empezaron a esconderse en cuevas, empezaron a esconderse, y allí en secreto hablaban algunos del Señor, otros más atrevidos, iban y sanaban. Así como el Señor Jesús hacía milagros, también ellos hacían milagros. Jesús no sanó con su sombra, pero dice en la Biblia que Pedro, donde caminaba y pasaba su sombra, ahí ponían a los enfermos, y los enfermos iban siendo sanos con la sombra de Pedro. El Señor aumentaba cada día más y más a los que tenían que ser creyentes en Él. Y dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 5, y esto me encanta, hermanos. Hechos 5, versículo 41, 42. Dice, y ellos, o sea, Pedro y Juan, saliendo de la presencia del concilio, salieron como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos golpeados, todos casi muertos. A lo mejor hubiéramos dicho, no, yo ya no, ya, casi me matan, anda tú si querés, yo no. Pero ellos dicen que salieron gozosos. Es que es difícil gozarse en la tribulación, hermano. Es difícil gozarse en el problema. Es difícil estar con una sonrisa cuando tenemos un mundo de problemas. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto, mi hermano? Que el curso del plan perfecto del Señor sigue caminando. Sigue caminando. La promesa que el Señor le hizo a Abraham sigue caminando. Sigue caminando. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículo 1. Bueno, antes en el 7 vemos que Esteban es apedreado. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, y lo matan con piedras por haber predicado. Y el que estaba ahí ejecutando la orden era Saulo, que después vino a ser Pablo. Saulo estaba ahí, y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo gran persecución. No hubo una persecución leve, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Yo quiero pensar así tantito, así como nada más para imaginar. Imagínense que el pastor se pare aquí y que le diga, hermano, huya, porque nos van a matar ahorita. Huya donde usted pueda, pero huya, porque no tardan en venir, porque estamos predicando la palabra del Señor. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? ¿Qué haríamos? De entrada a ver si pasa un taxi, ¿va? Para huir, porque si corro ya me agarraron ahí en la esquina. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Laurita, yo no sé cómo agarrar y huye, pero ¿para dónde? Húyele. Así pasó con la iglesia, hermanos. Estaban juntos y de repente, ¿saben qué? Vuelen por sus vidas, vayan, huyan, porque vino una gran persecución. Y si ellos no huían, hermanos, los mataban. Y la iglesia empezó a pasar por una gran persecución. Gran persecución. Mataban a niños, mataban a adultos. Las fieras se los comían en el Coliseo romano, los incendiaban. Bueno, era algo terrible, terrible. A veces nosotros con nuestros problemas no podemos. Ya queremos tirar la toalla por algo que nos está pasando y ya no queremos nada con el Señor. No, ¿para qué voy si el Señor ni me ayuda? Ya llevo años con este problema y el Señor se olvidó de mí.
y ya empezamos a retroceder. Pero sabe, hermano, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8 versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es que es difícil hablar de Cristo cuando tenemos problemas. Mira, Cristo te puede ayudar, pero tu condición. Mira, el Señor puede sanar, pero tienes un enfermo. Y entonces como que empezamos a desmayar. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que esta iglesia, a pesar de que eran perseguidos para salvar su vida, ellos seguían hablando con denuedo de Jesucristo. Y la persecución aumentaba, la persecución crecía. Pero dice la palabra del Señor que también la iglesia crecía. La palabra del Señor seguía creciendo, y los que creían, los que venían a Cristo, seguían aumentando cada día más y más y más. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la persecución, el plan perfecto de Dios sigue su curso. Porque el Señor lo ha prometido, hermano. El Señor lo ha prometido. Y nosotros, dice, fíjese, en Gálatas capítulo 3, versículo 14, yo me glorié cuando entendí este texto, porque muchos dicen, es que la promesa era para Abraham. Sí, es que la promesa era para ellos. Ya pasó, ya tiene un montón. Ahora son otros business, son otros tiempos. Mire que dice Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Usted y yo somos gentiles, hermano, no somos judíos. Pero aquella promesa de Abraham a través de Cristo Jesús es también para nosotros. Y recordemos esa promesa de Abraham. Recordemos, no sé si me quieren poner ahí el texto, hijita. Dice, haré de ti, mire, ahora esto es para usted y esto es para mí. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hermano, el Señor nos va a bendecir. Yo no sé si me dice sí de que lo creo, el sueño lo está venciendo, pero la palabra del Señor así dice, hermano. El Señor nos va a bendecir. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ya no vamos a ser cualquier persona, hermano. Ya no vamos a hacer ahí aquella cosa, no. En Cristo nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra familia va a ser bendecida. Amén. Bendecidos. Y dice, y al que te maldiga, maldeciré. Ya no se pelee, hermano, con nadie. Ya no gaste sus fuerzas. No, es que me va a escuchar. No, es que me la hizo y me las va a pagar. Le voy a meter una demanda, pero mira, no, hermano. Aquí está la promesa. Al que te maldiga, maldeciré. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él lo va a hacer todo, hermano. Esta es la promesa del Señor. Esa es la promesa de Él. Pero vamos nosotros con nuestras propias fuerzas a querer pelear. ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cómo qué? Si la promesa está aquí. Y luego dice, y al que te bendijere, también bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, así como de Abraham, fíjese, así como de Abraham se desprendió todo un pueblo, usted también va a tener una simiente que conozca al Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es la promesa del Señor. Y entonces, pero así como llega la promesa del Señor,
también se engrandecen los problemas. Eso es cierto. Yo le decía a Lalo el día que él aceptaba a Cristo, el viernes, no todo va a ser color de rosa. El camino del Señor no es andar entre burbujas, entre espuma. Hay un pajarillo, qué lindo, mira los rayos. No, hermano, de repente va a amanecer nublado, de repente van a haber tormentas, de repente no va a ser un pajarillo, de repente va a ser un león que se lo va a querer devorar a usted. Y ese es el camino del Señor. No es fácil. Por eso el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, hermano, ese es el primer obstáculo: negarnos a nosotros mismos. Ese es el primer obstáculo. Usted no se va a pelear usted no, como estas chicas que van con su bat golpeando los negocios. Usted no va a llegar al Oxxo a decir: porque tú me vendiste la cerveza, tú me vendiste el cigarro, ¡pra, pra! No, dése usted con el garrote, porque somos nosotros los que tenemos que negarnos a nosotros mismos. No es el mundo. Sí, el mundo nos pone ahí, pero somos nosotros. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Queremos seguir a Cristo, hermanos. Nos neguemos a nosotros mismos. No confiemos en nuestras inteligencias, en nuestra fuerza, en nuestro poder adquisitivo, en nuestra fama. No, hermano. Y luego tome su cruz. Cargar la cruz de Cristo es vergüenza, es pesado, es dolor, es sufrimiento. Por eso no es fácil, Dani, no es fácil. Pero hay una promesa del Señor, amén, que dice: yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Ahora Él va a pelear con nosotros, hermano. ¿Vendrán los problemas? Sí, vendrán los problemas. Nuestra familia se va a venir en contra de nosotros. Muchas veces hasta la propia esposa o el esposo vendrán en contra de nosotros. Los hijos. Nah, para acá, no, tú por allá, no. Va a llegar el desempleo. Va a llegar la crisis económica. Sí va a llegar, hermano. Sí va a llegar. Yo quisiera decirle: no le va a venir ningún problema, hermano. Yo quisiera decirle eso. Mire, usted va a ser próspero y en un mes va a comprar su terreno, su cabaña, su coche del año, su aquí, su allá. Yo quisiera decirle eso. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que cargar una cruz y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso quiere decir que vendrán los problemas. Sí, vendrán los problemas. ¿Vendrá una persecución grande, mi hermano? Sí, vendrá una persecución grande, porque ya nos siguen. Acuérdense que el Espíritu Santo nos sella cuando nosotros venimos a Cristo, y entonces el mundo espiritual busca a los que están sellados. Este ya es mío, este lo para acá, ese me interesa, ese que está ahí. Y entonces viene el ataque hacia nosotros, y entonces se nos cierran las puertas, y entonces viene la enfermedad, y entonces vienen tantas cosas a nuestra vida que pareciera que no podemos más. Y comenzamos a sufrir. Diga un amén a aquel que ha sufrido. Diga un gloria a Dios a aquel que ha sido, que ha tenido enfermedades. Diga un gloria a Dios a aquel que tiene problemas económicos. Pero así no, hermano. No hacía eso la iglesia. Salían gozosos, alegres, después de haber sido azotados, después de haber sido golpeados por Cristo. Salían gozosos. Hermano, te quedaste sin trabajo, gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero ¿y la renta? ¿Y la comida? Tenemos que aprender a depender de Dios. Hermano, tu hijo se perdió. Gloria a Dios, tengo que aprender la lección e ir por mi hijo. Gozosos, alegres.
¿Sabe qué? Usted tiene una enfermedad incurable. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios porque tengo esa enfermedad incurable. ¿Cómo? Es que tengo que aprender a ver la mano de Dios. Si no, no vamos a ver la mano del Señor. Si todo el tiempo vamos a estar en nuestro nicho, nunca vamos a conocer al Dios verdadero. Pero gloria a Dios por los problemas, mi hermano. Aquellos que tienen problemas económicos, digan gloria a Dios. Aquel que tiene problemas en su familia, diga gloria a Dios. Aquel que está feliz, diga gloria a Dios. Solo cuando están felices dicen gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice: estando seguro de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo venga por nosotros. El Señor nos va a perfeccionar, hermanos. No lo hemos alcanzado todo. Nos hemos equivocado y estamos pagando muchas veces facturas caras por nuestra equivocación. Y es cierto, porque somos humanos. Nos hemos equivocado. Nos hemos topado con pared. Pero sabe, mi hermano, si usted está en Cristo, Él va a ir perfeccionando las cosas hasta que Él venga por nosotros. Porque nosotros somos seres humanos capaces de ser perfeccionados. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gócese en medio de la prueba, hermano. Gócese, aunque le cueste. Gócese en medio de la prueba. Sonría en medio de la prueba. Por muy difícil que sea. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios continúa su curso hasta que se cumpla lo que el Señor nos ha dicho. Me decía una hermana hace poco, dice: no sé qué hacer, me dice, pero mi esposo ya no quiere nada con el Señor. Y yo le dije: sigue tú, continúa tú. Si Él no quiere, déjalo, pero continúa tú, porque un día vamos a estar delante del trono del Señor dando cuentas de nuestras obras, y ahí le van a pedir cuenta a Él. Hay que ver a Él qué dice, pero nosotros tenemos que seguir firmes en la promesa del Señor. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, el Señor es más grande que nuestros problemas. Los problemas son difíciles, sí, hermanos, son difíciles. Yo quisiera, no sé, pero este programa de experiencias de vida, de verdad que ha sido de mucha bendición. Porque no solamente vienen mis hermanos a contar su historia, sino que el Señor me habla a través de esas historias. Yo digo: Señor, qué bueno eres tú. Qué bueno eres, Señor, para con aquellos que te aman, para con aquellos que te buscan de corazón. Yo escuchaba la historia de Laurita y Cristian ayer,
la repetía porque pues el día que grabamos, pues entre risas y entre plática y un cafecito, y ahí estábamos grabando el programa. Pero yo ayer que lo veía, yo decía, qué bueno ha sido Dios con nosotros, que al año ahí vino el muchachito, y después ahí viene el otro, y ahí viene el otro. Pero ellos pasaron por problemas muy difíciles. Cuando John estaba contando su testimonio, yo decía, Señor, qué bueno eres para con él. Gracias, hijo. Porque la promesa del Señor, hermano, se cumple. Él es fiel. Él es fiel. Y ahora lo veo sirviendo al Señor y me gozo como usted no tiene idea. Pero qué triste historia, ¿verdad? Qué problemas. Platicábamos de la ansiedad la otra vez, y qué difícil es aquella persona que vive con ansiedad y que se desespera y que dice, ya no puedo, ya no puedo con esto, ayúdame. Y yo digo, Señor, qué bueno eres tú, que sigues preservando nuestra vida. Veía yo la historia de Carlitos y Gladys, un yugo desigual. Ella con conocimiento y él pues sin Cristo. Y verlos ahora sentados en la casa del Señor, trabajando con matrimonios. Yo digo, Señor, qué bueno eres tú. Qué bueno eres tú, porque tuvieron sus problemas. No sé si usted vio el programa. Si no, mire, échele otro vistazo a esos programas, por favor, porque va a aprender mucho usted a confiar en el Señor. Y ellos platicaban y decían, era un dilema grande. Y decía ella, yo me sentía hasta culpable porque yo era la del conocimiento. Al grado de tener pleitos, que si bautizamos al niño, que si lo presentamos, que hermano. ¿Y será que era la voluntad de Dios? Puede que tuvieran esos problemas. No era la voluntad de Dios. Pero el Señor es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Así dice la palabra del Señor, que Él permanece fiel. Y aquí están, pónganse de pie, amigos. Miren, aquí están sirviendo a Dios. Cuando el Señor nos da una promesa, Él la cumple, mi hermano. Él la cumple. Allá está Alvarito atrás, y él platicaba su experiencia de vida. Un joven que vivió sin papá, un joven que vivió sin la atención de su padre, pasando por problemas difíciles, alcoholismo a temprana edad. Y hoy me gozo verlo ahí moviendo el volumen. Y ya le dije que le mueva bien para que mi voz se oiga angelical. Allá está Alvarito, hermano. Porque hay un plan perfecto de Dios. Hay una promesa del Señor, hermanos, y me encanta cuando dice que mientras el pueblo de Israel era más oprimido, más crecían. Y mientras los problemas te atacan más, tenemos que crecer más en el Señor. Mientras las angustias llegan a tu vida, tenemos que conocer al Dios verdadero, al Dios de nuestros padres. Como el pueblo de Israel, llegó un tiempo que no supo más de Dios. Por eso Dios le decía, yo soy el Dios de tus padres. Cuando usted lea la Biblia va a ver eso. Yo soy el Dios de tus padres. Y cuando el pueblo de Israel en el desierto estaba sufriendo, siempre dice la palabra del Señor, y se acordó Jehová de su pacto con Abraham. Y cuando usted esté en problemas, hermano, acuérdese del pacto del Señor con Abraham, que también ahora es promesa nuestra. En medio de esta dificultad que usted está pasando, en medio de esta angustia, déjeme decirle el texto de hoy. Aquí lo vamos a poner, Paulita. En medio de esa tribulación que usted está pasando, fiel es el Señor. Fiel es el Señor, que os afirmará. ¿Qué quiere decir que os afirmará? Quiere decir que usted va a crecer en el Señor. Quiere decir que usted va a echar raíces sobre la roca.
quiere decir que usted va a profundizar la palabra del Señor y ya no la va a conocer así como que, Juan 3:16, sí, en el principio, sí. No, ahora usted va a creer realmente en el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y el Señor lo va a guardar a usted, hermano, y no solamente a usted, va a guardar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, anchirrequete recontranietos, y toda su generación será guardada por Él, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Nosotros somos los infieles, pero Él es fiel, mi hermano. Él es fiel. En esta mañana, yo quiero que usted haga una recapitulación quizá de su situación, y que usted diga en qué momento quizá perdí la vista, en qué momento quizá me olvidé y pensé que era fácil, y pensé como decía Gladys, eso se me quedó mucho de que dijo Gladys, nos vamos a casar y al año ya va a estar aquí en la casa del Señor. No, ¿cuál año? De aquella no quería, Carlitos. Pero fiel es Dios, hermanos, porque Él ya comenzó la obra y el Señor la va a perfeccionar. Levante la mano aquel que tiene problemas hoy, porque si le digo diga amén, ya vi que amén. Estire bien su mano aquel que tiene problemas. Mire, yo quiero tener 10 manos. Déjeme decirle una vez más, fiel es Dios. Fiel es Dios. Dígalo conmigo. Fiel es Dios. Hermano, en esa fidelidad del Señor, en esa fidelidad de Él, usted va a ver su gloria. Lo que usted cree que ya no tiene solución, el Señor va a mostrar su gloria. Se lo digo por experiencia. Se lo platico por experiencia. Cuando parecía que ya no había más que hacer, cuando parecía que las puertas se cerraban, tenemos trabajo. Cuando la alacena estaba vacía, ¡tilín! Hermanos con despensa. Dios es fiel. Cuando Rodrigo estuvo internado y nosotros ya casi despidiéndolo, aparece John, siervo de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Quizá queremos dejar la toalla tirada. Sí, es cierto, hermano. Quizá venimos con una sonrisa, pero por dentro nuestro corazón está hecho pedacitos. Y se vale. Se vale. El pastor siempre dice que aquí venimos todos los que estamos enfermos del alma. Los sanos, los santos, ellos están allá en otro lugar. Pero aquí todos estamos pasando una y otra cosa. Pero el Señor es fiel. Dice este canto, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Porque no se compara a la fidelidad del otro. El otro nos va a fallar, hermanos. Los amigos nos fallan. Aquí le contajo una cosa, ya lo fueron a regar allá. Nuestras parejas nos pueden ser infieles, pero su fidelidad es incomparable. No hay nadie como Él. No hay otro Dios como Él. Ese canto me gusta porque dice, Dios es por nosotros. Él vence las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Porque Él permanece fiel. Póngase de pie en esta mañana.